I first met you, my lips were so afraid to say I love you. Remember when. Para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte, arriba España, viva España. El 20 de noviembre de 1975, el presidente del gobierno español, Carlos Arias Navarro, anunció llorando la muerte de Franco. La evolución de la enfermedad de su excelencia, el jefe del Estado. Para él y para los que pensaban como él, fue un día triste. Para muchos españoles, no. La agonía había sido larga. Los funerales fueron como los quería el dictador, pero el único jefe de Estado que acudió fue Augusto Pinochet. Era el momento de despedir el pasado. Una losa de mármol sepultó para siempre 40 años de historia y opresión. Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. El luto oficial duró una semana y las escuelas tuvieron que cerrar. Para entretener a los chiquillos en casa, Televisión Española emitió horas extras de Heidi. Se trataba de una serie japonesa de dibujos para niñas y niños. Pero las aventuras y desventuras de Heidi consiguieron interesar a toda la familia. A mí me parecía terrible Heidi, ¿no? Porque era como decíamos, como diría yo, el inicio del ordenador. Era la primera, los que estábamos un poquitín al corriente de todo esto sabíamos que era el primer o los primeros dibujos animados que se animaban por ordenación, ¿no? Y nos parecía terrible todo esto, que algo tan sublime como era el dibujo, la creación, se pudiese someter a las máquinas con docilidad borreguil, ¿no? Al ordenador, a ser computerizado en una palabra. También llegaron las aventuras de la familia Ingalls en la Casa de la Pradera. Era una familia tan buena y tan bien avenida que parecía lo que era, cosa de película. Murió el potentado griego Aristóteles Onassis y Jacqueline se quedó viuda por segunda vez. Había sido la esposa del hombre más poderoso del mundo y la esposa de uno de los hombres más ricos del planeta. Ahora era, decían, la viuda más atractiva del universo. Carmen Cervera, Tita, proseguía su carrera matrimonial. Se casó con Espartaco Santoni. En el Líbano estalló la guerra civil. Después de Vietnam, Beirut era el nuevo infierno. Tampoco los países árabes del Golfo se libraron de la violencia. El rey Faisal de Arabia Saudita fue asesinado por su propio sobrino. El príncipe Khaled Ben Abdelaziz, hermano del soberano muerto, fue proclamado rey del país. Mientras en España proseguía el éxodo del campo hacia la ciudad. Pequeños municipios rurales se quedaban vacíos, abandonados y en ruinas. El símbolo más triste de este abandono era una escuela sin niños. La crisis del campesinado tocaba fondo. Jóvenes y no tan jóvenes buscaban un sueldo fijo y una mejor calidad de vida en las villas y ciudades. El desequilibrio territorial aumentaba. El paisaje se había roto. Y en Madrid entró en funcionamiento la nueva estación ferroviaria de Chamartín. Aunque todavía no estaba terminada, las necesidades del tráfico obligaron a ponerla en servicio apresuradamente. Aún con los inconvenientes que se derivaron de ello, las nuevas instalaciones ofrecían comodidades insólitas para el sufrido viajero español. Ese año, el pregón de las fiestas de San Isidro quiso ser un acto de hermanamiento entre Barcelona y Madrid. Enrique Masó, alcalde de la ciudad condal, pidió que se olvidasen las estadísticas comparativas que tanto separan y que se alentasen los conceptos que unen. La Plaza Mayor fue una auténtica fiesta de gala.
y todo a media luz. Y puestos a hermanarse, Sara Montiel trajo de invitada a un teatro madrileño a Josephine Baker para participar en un espectáculo sin precedentes. Saritísima cantó, bailó y dio el relevo a la artista norteamericana afincada en Francia, en medio de los aplausos enardecidos de un público entregado. Maybe this time. Otra artista de fama internacional actuó ese año en Madrid. Fue Liza Minnelli, la mítica protagonista de Cabaret. Ofreció un show por el que se dijo que había cobrado 4 millones de pesetas y en el que supuestamente perdió 4 kilos en escena. Su llegada fue apoteósica. For the first time, love won't. Salvador Dalí seguía siendo divino. El artista universal presentaba sus obras con actos y palabras en ocasiones nada fáciles de entender, pero un genio es siempre un genio. Only what people? Idiotic. Idiotic people? Only stupid people tell the truth. Because myself, I'm very intelligent, never tell the truth. En Gran Bretaña, otro genio, Charles Chaplin, recibió el título de Sir. A principios de siglo había emigrado a Estados Unidos, de donde tuvo que irse en 1953, víctima de la caza de brujas. Ahora, Inglaterra reconocía el valor de uno de sus ciudadanos más universales. Una de las familias que más había hecho reír a pequeños y mayores se quedaba huérfana. La familia Ulises perdió a su padre. El dibujante menorquín Marino Benellán falleció. Pero la familia Ulises ya formaba parte de los sentimientos de más de una generación. También una de las familias políticas del tardofranquismo se quedó sin su líder. El ministro y secretario general del movimiento, Francisco Herrero Tejedor, falleció en accidente de carretera durante un viaje oficial. Era el hombre que había protegido al joven político Adolfo Suárez. Con esa sonrisa abierta, tú que no te enfadaste ayer, Sí, padre. has ganado delante de Dios un mérito inmenso. La vida cristiana es eso. También murió en Roma el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. Eso es ser buen cristiano. En España los matrimonios civiles aumentaron hasta el 4,5%, a pesar de que había que abjurar de la religión y la ceremonia civil se hacía en los peores lugares de los juzgados. Después de años de una turbulenta vida sentimental que escandalizaba a los bien pensantes, Manuel Benítez el cordobés se casó con su compañera francesa Martina Frais. A los ojos del régimen, el cordobés dejaba de ser un mal ejemplo. El cordobés había pertenecido a esa figura que amparó el franquismo en un momento determinado. Creo que fue utilizado como lo hubiese sido cualquier otro personaje de la época, y de esa simbiosis ambos sacaban beneficio, uno se enriquecía y el otro pues mantenía al pueblo tranquilizado, o por lo menos le daba yo diría un patrón a seguir, que en este caso era el cordobés, el hombre humilde que venía de un estrato social pobre y bueno, y lo conseguía al final todo en la vida, era el ejemplo. Lo Matesa, fruto envenenado del enfrentamiento entre los ministros falangistas y los del Opus, todavía daba coletazos. Finalmente se celebró el juicio contra el principal acusado, el empresario Juan Vilar Reyes, que fue condenado a 21 años de cárcel. Aquella condena era solo la punta del iceberg. Franco moriría matando. Un consejo de guerra condenó a muerte a 5 antifranquistas. La policía y la Guardia Civil fusilaron a los etarras Juan Paredes Manozchiqui y Ángel Otaegui, y a los miembros del FRAP Baena Alonso, García Sanz y Sánchez Bravo. Ni siquiera tuve que escribir, sino que me salió casi sin proponérmelo, ¿no? Una canción que hiciera referencia a esos fusilamientos, ¿no? Últimos fusilamientos legales del régimen de Franco. Yo recuerdo esos días como los días más tristes de mi vida, ¿no? Por un montón de cosas, no solamente por el hecho en sí de que unas personas iban a ser fusiladas, sino por la absoluta tozudez de un mandatario en un acto que no servía absolutamente para nada, sino al contrario, para derribarle antes, ¿no? En ese caso fue feliz el acontecimiento porque precipitó su propio final. Pero sobre todo por la tozudez ante el requerimiento del mundo entero para que desistiera de esa idea, ¿no? Para que se revocaran esas sentencias. La protesta contra las ejecuciones fue contundente. En Lisboa se produjo un ataque contra la embajada española. En París, miles de personas se manifestaron durante toda la noche contra Franco. Un grupo de manifestantes asaltó las oficinas de Iberia en la capital del Sena.
El primer ministro socialdemócrata sueco, Olof Palme, recaudó dinero en la calle para ayudar a la oposición española. Al dictador le organizaron una de aquellas manifestaciones de apoyo a base de día festivo pagado, autocares y bocadillos gratis. El lema fue "Esta vez porque sí". Franco salió al balcón de la Plaza de Oriente por última vez y agarró una gripe que lo llevaría al hospital y a la tumba. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política. Franco empeoraba lentamente en la ciudad sanitaria La Paz. El país vivía pendiente del equipo médico habitual que informaba a diario sobre el estado del paciente. Se implantó en antebrazo derecho un cortocircuito arteriovenoso para la práctica de hemodiálisis. Fueron 39 días de agonía, hasta que en la madrugada del 20 de noviembre se anunció que había muerto. La misma noche que el rey juraba el cargo, desaparecían el yugo y las flechas de la carátula que cerraba la emisión de televisión española. Era algo así como la primera señal de que ya nada sería como antes. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios... Juan Carlos ya era rey. Tuvo que jurar las leyes fundamentales del franquismo, pero en su primer discurso ya habló de la participación de todo el mundo y dejó entrever un espíritu de reconciliación. Poco antes, aprovechando la enfermedad de Franco, Hassan II, rey de Marruecos, había organizado la Marcha Verde sobre el Sáhara. El todavía príncipe Juan Carlos viajó hasta el territorio para tranquilizar a los oficiales y a las tropas españolas. Más de 200.000 voluntarios marroquíes se acercaban a la frontera con el Sáhara. Por último, España se retiró de sus posiciones, evitando el conflicto bélico, cuando faltaban pocos días para Navidad. Arias Navarro permaneció como presidente del primer gobierno de la monarquía. El rey y su fiel asesor Torcuato Fernández Miranda preparaban el relevo. El hombre elegido para encabezar la transición sería Adolfo Suárez. Torcuato Fernández Miranda llegaba a la presidencia del Consejo del Reino. Habían aparecido los Grapo. Era un grupo misterioso que se dio a conocer matando a 4 policías como venganza por los fusilamientos de septiembre. Los asesinatos y secuestros de aquel grupo harían que se tambalease la transición pacífica. Aquel año se estrenó Tiburón, el primer gran éxito comercial de Steven Spielberg. Era un modelo de superproducción catastrofista que sería muy imitado en los años siguientes. Las costumbres se liberalizaban. Las turistas fueron las primeras en bañarse en topless en las playas. La moda había saltado de las calas escondidas a playas de concurrencia multitudinaria. Imagínate cuando llegó el topless aquí lo que fue, ¿no? Teníamos controladas las calitas en las cuales pues las titis andaban en topless. Y también las tenían controladas los municipales de Benidorm, que eran como perros de presa, ¿no? Andaban por allí poniendo multas a troche y moche, y además era muy divertido, ¿no? Porque la multa era... Pues la gestión de la multa era con la señora allí delante, sacaba su librito o su talonario de multas y se ponía a darle multas. Y claro, llegaba un momento el tío azarado allí que no sabía si estaba con el talonario, si estaba hablándole a la inglesa o si estaba con las tetas. El tío se hacía un follón, era divertidísimo verlos denunciar porque llegaba un momento en que el tío descontrolaba completamente. Pero la fiebre censora aumentaba y afectó a un guardia municipal de Cáceres. Un tal Cabo Piri se hizo famoso porque ordenó retirar la maja desnuda de Goya de un escaparate. En Madrid se acabaron las obras de reforma y decoración del Teatro Español, pero poco tiempo después el local sufrió un aparatosísimo incendio que lo dejó en ruinas.
Ese año fueron detenidos y procesados un grupo de jóvenes oficiales que habían fundado la Unión Militar Democrática. Era la primera señal de que un sector del ejército rechazaba la dictadura y apostaba por la democracia. ¿Y mis muebles? Queda sitio, ¿no? Puedes meterlos en la habitación de tu padre. Tienes razón. Al fin y al cabo, mi padre para ti es un trasto más. ¿Qué tonterías dices? El nuevo cine español se politizaba. Se estrenó Pim Pam Pum Fuego, una película muy crítica con la doble moral del franquismo. La interpretaban Fernando Fernán Gómez, Concha Velasco y Josep María Flotat. Vamos, desnúdate. Ahí tienes el baño. El Ford Fiesta va a demostrar que frena siempre firme y derecho gracias a su especial diseño de suspensión. Los primeros coches fabricados por la Ford en la factoría valenciana de Almusafes salían a la calle. Serían una dura competencia para la SEAT. La publicidad ya destacaba el nuevo valor de la seguridad. Fuerte. El piloto Niki Lauda estaba en el mejor momento de su carrera. Triunfador en Mónaco y en muchos otros circuitos, aquel año se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1. Pero el gran protagonista deportivo del año fue el nuevo Real Madrid de Miljan Miljaník. Su trayectoria en la liga resultó tan apabullante que 5 jornadas antes del final ya se pudo cantar victoria. Al finalizar el campeonato, 12 puntos separaban a los merengues del Zaragoza, su inmediato seguidor. Esa temporada el Real Madrid también ganó la Copa del Generalísimo al derrotar al Atlético de Madrid en un duelo vibrante. Tienen que tener todas las llaves cogidas con... Todas, no una, todas. Now, start stroking it. Otro personaje hizo maravillas a través de la televisión. Uri Geller hizo doblar cucharillas y consiguió que relojes viejos funcionasen desde el programa Directísimo, que presentaba José María Íñigo. Dice que no hay calor, efectivamente. No hay calor. Claro que me acuerdo de Uri Geller, y yo creo que mucha gente también se acordará, porque yo creo que era raro encontrar a alguien que no estuviera delante de un televisor viendo ese programa, que no tuviera una cuchara o un cuchillo en su mano, o un aparato eléctrico roto, intentando que se reparara, ¿no? Yo mismo me acuerdo perfectamente que andaba por ahí con una cuchara y un tenedor intentando doblarlo delante de la cámara. Y nada, absolutamente negativa la experiencia, ¿no? No se dobló ni tembló siquiera, ¿no? Pero en fin, estoy seguro que casi todo el mundo, hasta las moscas, estaban ahí con... Si tenían alguna ala averiada, se ponían en la televisión para ver si podían volar mejor. El acontecimiento más brutal y extraño fue el crimen de los Galindos. El capataz de una hacienda andaluza y otras 4 personas aparecieron asesinados sin que pudieran saberse ni los culpables ni las causas. El miedo hacía callar a todos los testigos. Nadie pudo esclarecer aquella matanza. Señor, aquí no se puede aparcar. Tranquilo, soy aparcador oficial del reino. Un policía calvo y adicto al chupa chups se convertía en un personaje popular de la tele. Se llamaba Koyak y lo interpretaba Telly Savalas. Una nueva generación de actrices cómicas llegaba a los escenarios. Lina Morgan se hizo muy popular con su interpretación en Pura, la metalúrgica. Me remango tirándome al fango, bailando este tango como en carnaval. El humor de Mel Brooks no respetaba ni los mitos del terror. Dr. Frankenstein. Frankenstein. El jovencito Frankenstein fue la parodia más divertida del año. I ain't got no body and nobody cares for me. La Dirección General de Tráfico puso en marcha una campaña contra el alcohol. Su lema era «Conduzca con una copa de menos». Por si la prevención no funcionaba, se mostraban los primeros alcoholímetros y aumentaron los controles de conductores beodos. El descontrol se producía al pilotar aquella especie de vehículos que se alquilaban en Benidorm. Se llamaban surf racers. Conducirlos era más una cuestión de equilibrio que de velocidad. Aquellos aparatos, sin embargo, no consiguieron hacer la competencia a los populares karts. En Inglaterra, Margaret Thatcher fue nombrada presidenta del Partido Conservador. Prometía mano dura para poner orden en el mundo económico y laboral. La llamarían la Dama de Hierro. With 4 other potential leaders. Poco antes de Navidades, un comando terrorista asaltó la sede de la OPEP en Viena.
Estaba dirigido por el venezolano Ilig Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, el terrorista más buscado del mundo. El balance del año había sido trágico. En enero, otro comando palestino había disparado indiscriminadamente contra la gente en el aeropuerto de Orly. Había tomado rehenes y secuestrado un avión. También en Orly, otro comando árabe, de Septiembre Negro, disparó con un lanzagranadas contra un avión israelí. Fallaron y tocaron a un reactor yugoslavo. El presidente norteamericano Gerald Ford también sufrió 2 atentados. En ambos casos los ataques provenían de mujeres y aparentemente no tenían motivos políticos para disparar contra el presidente. Ford salió de ello sano y salvo. Poco antes, Gerald Ford había visitado España para entrevistarse personalmente con Franco y revisar el estado de las relaciones entre ambos países. El presidente norteamericano pudo comprobar el deterioro físico del dictador español. En 1975, el príncipe Felipe de Borbón celebró su primera comunión con una ceremonia muy sencilla. En Burgos se celebró un recital de música rock que congregó a muchos jóvenes. La prensa oficial lo calificó de invasión de la cochambre. Era una forma despectiva de referirse al modo de vestir y de peinarse que estaba de moda entre los jóvenes. Las barbas y los cabellos largos seguían molestando al régimen. También el Festival de la Canción, celebrado en Canet de Mar, en la Costa Brava, resultaba molesto y era considerado un foco de subversión. La localidad se convertía en una isla de libertad vigilada, donde se mezclaban la música de rock, la canción protesta y las reivindicaciones políticas. En la madrileña Plaza del Sombrerete, junto a la Corrala, se inauguró una estatua al compositor Agustín Lara, el emperador de Lavapiés. El autor del famosísimo Chotis, Madrid, 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 se había ganado el corazón y el respeto de todo tipo de gentes. Yo soy muy admirador de la música de Agustín Lara. Creo que tiene algunas cuantas obras maestras en su haber, ¿no? Y es curioso cómo esa canción dedicada a Madrid, tan célebre, tan conocida, sea probablemente una de las mejores canciones que se han escrito sobre Madrid. Un poco superficial, pero también una ciudad muy superficial en aquel momento. Y recuerdo que se decía que esa canción no la había escrito él, que la había escrito un emigrante español en México, pero en cualquier caso, sea el autor él o este anónimo emigrante, la canción es una canción muy bonita y en general toda la obra de Agustín Lara tiene muchísimo interés y yo lo respeto mucho. En Carabanchel, los condenados por el proceso 1001, con Marcelino Camacho al frente, se convirtieron en el símbolo de la lucha por la libertad sindical. A pesar de que la monarquía concedería un indulto, la oposición democrática no quería el perdón, sino la amnistía. Pero la represión continuaba. Una nueva ley antiterrorista servía para perseguir a las publicaciones democráticas. Cambio 16, La Codorniz y Por Favor fueron sancionadas una y otra vez. En Italia, el intelectual Pier Paolo Pasolini falleció víctima de un extraño crimen con trasfondo sexual. Con él desaparecía uno de los cineastas y poetas más interesantes de la cultura europea de izquierdas. La escritora Esther Vilar, que se había hecho famosa con la publicación de El varón domado, presentó otro libro polémico, El varón polígamo. Sus tesis no fueron del agrado ni de los hombres ni de las feministas. 1975 fue proclamado Año Internacional de la Mujer. La ONU denunciaba las actitudes machistas en el hogar, así como el hecho de que las mujeres trabajaban en casa y fuera de casa, cobrando menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Pero 1975 quedaría para siempre en la memoria como el año de la muerte de Franco. Eran tiempos para recuperar el tiempo que nos habían secuestrado. El tiempo que habíamos vivido con la sensación de sentirnos vigilados y sometidos por una gente y unas ideas que para nosotros no tenían ningún sentido ni justificación. Hay que conservar los recuerdos del pasado, no tanto porque fuese mejor o peor, sino para sentirnos vivos y para reconocernos como seres libres. Fue el momento
de muchas despedidas. Remember when I first met you. My lips were so afraid to say I love you. Remember when, to my surprise, the heaven in my heart leaped into your eyes. Remember how much I cried, tears of joy to think you were mine. Darling, down deep inside, I still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do. I can remember when I didn't love you. Remember how much I cried, tears of joy to think you were mine. Darling, down deep inside, I still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do. I can't remember when. Está viendo Canal 6.